Ya que hemos revisado algunos datos importantes de cómo poder actualizar mediante un checkbox y cierta información, nos damos cuenta que la presentación tal vez no es la que nosotros buscábamos. Nos damos cuenta que dentro de la presentación que habíamos planteado, estos datos se encontraban al centro y luego presentación individual tenía cierto estilo y no está correspondiendo con respecto a lo que nosotros estábamos trabajando. Por tanto, tendríamos que modificar esta presentación y hacer que corran. Pareciera que este es un error que en algún momento dado individual se está trabajando en la parte de abajo, pero cuando nosotros inspeccionamos el código y nos vamos precisamente a ese componente, nos vamos a dar cuenta que sí, inmediatamente después se encuentra el código que deseamos mediante una P, sin embargo no es la presentación que buscamos. Vamos a hacer unas modificaciones a las presentaciones. Para tal caso vamos a notificar que utilizamos Bootstrap en la versión 4 y vamos a empezar a verificar las clases y las posiciones con las cuales vamos a empezar a trabajar. Entonces, cuando yo también inspecciono, me voy a dar cuenta que los elementos, si se dan cuenta, tienen un col 12, un 6 y un 4 para que en un momento dado se vayan dividiendo con respecto al tamaño de la pantalla que estemos deseando. Si este no es el comportamiento, nosotros podemos editar de manera manual estos componentes y es lo que vamos a empezar a realizar. Entonces, en esta presentación todos los componentes se encuentran desde la mitad. Recuerden que Bootstrap divide la pantalla en 12. Entonces vamos a utilizar un espacio casi métrico con respecto al inicio y al final, y cada uno de los componentes los vamos a empezar a poner de frente. Entonces empezamos con nombre, que es el primer componente. Vamos a nuestra presentación y para poder correr correctamente nombres, si se dan cuenta, solamente tenemos una fila y cada uno de los componentes se van poniendo en esa fila, dentro de esa fila. Entonces, agarramos el primero, identificamos si es identificador, no nos sirve. Entonces, ya estamos con el de nombre y vamos a empezar a ver ciertas características importantes del nombre. Vamos a trabajar con inline, con los input, y vamos a ponerle ok, vamos con los inputs y me voy a dar cuenta que yo deseo algo así, que este es el formato que yo deseo para mi, ¿cómo se llama? Para mi proyecto. Me dice que me vaya a la versión 4, me voy a ir a la versión 4, me voy a la documentación, me voy a las formas, bueno, a los componentes, me voy a las formas y en la versión 4, este es no me gusta cómo queda, no es los que estamos buscando. Es algo parecido. Es algo parecido a esto. A esto que tenemos acá. Entonces, si nos damos cuenta, es un for group. Y lo único que hace es dividirlo mediante los dos elementos. Los divide 10 para el input. Le pone el tipo de input que necesita y el password. Entonces, from group con fila
Y es lo que vamos a empezar a agregar. Entonces, nos vamos a nuestra presentación y nos vamos a dar cuenta que ese es un form group. La etiqueta ya está, pero la diferencia es de que aquí en el class vamos a ponerle un row para poder decir que va a ser una nueva fila, ¿sí? Y dentro de esta fila vamos a tener que dentro del class de la etiqueta vamos a ponerle el tamaño que estamos solicitando. En este caso vamos a ponerle una comfort label. Vamos a cambiar un tantito la dinámica. Vamos a pegar acá. Y no le vamos a poner 2, sino le vamos a poner 3, un poquito más grandes. Que sea producto nombre. ¿Sí? Y ahora aquí en los inputs. Verificamos si tienen class. Si tiene una clase de form control, vamos a cambiarla a la que nos están pidiendo en la vista. Pues está bien como form control, pero lo vamos a tener que meter dentro de un div de 10. Entonces lo metemos dentro de un div de 10 y vamos a modificar el código acá. Sería de 9 y ya no sería small, sino le vamos a utilizar para vamos a dejarlo como call nada más y cerramos el div. Ya tenemos cerrado nuestro div, pero estos que tenemos acá, que son las de alerta, al igual que los utilizamos que eran dentro de una fila, los vamos a sacar de acá y la vamos a dejar y los vamos a dejar acá y vamos a dejar que estos mensajes también sean de una sola fila. Entonces aquí guardamos. Hacemos todo el proceso. Ponemos front 1 nada más. Le damos next, finish. Nos vamos a dar cuenta que en el momento en el que subo, empieza a recompilar, es vista, funciona mucho más rápido. Me tengo que ir a mi vista y aquí tengo que verificar que cargue de la manera que nosotros estábamos buscando. Entonces ya se dan cuenta que ahora el nombre ya queda como nosotros estábamos planteando. El nombre ya está. Podríamos hacer lo mismo para la descripción, la fecha, el registro, código de barras, y es lo que vamos a hacer ahorita, porque después vamos a empezar a encajonar cada uno de los componentes como los deseamos poner. Entonces ya nos dimos cuenta que sí funciona correctamente. Si en un momento dado es requerido y no metemos el valor, no vemos ahorita el mensaje de error, sin embargo ahorita los vamos a poner adecuadamente. Entonces ya tenemos el de nombre
y haríamos el cambio muy similar para casi todos. Lo voy a copiar porque es prácticamente el mismo que vamos a utilizar en todos para que sea inline, en la misma línea. Verificamos y aquí simple y sencillamente le ponemos row. Entonces ya tenemos el siguiente cambio. No es tan complicado los cambios. Vamos a copiar, ponemos en el label recuerden que siempre son dos los que encerramos y aquí le ponemos row. No importa el orden en donde vayan, estamos viendo ya los elementos. Aquí sería los de los checkbox. Estos los vamos a tratar de manera distinta, por eso ahorita los dejo ahí. El del checkbox, el de producto lo voy a volver a agregar. Verificamos que sea el row y ya tenemos nuevamente ahí los cambios. Estas son de inputs, entonces no lo vamos a poner y hasta ahí corregimos. Guardamos, subimos, subimos nuevamente, mezclamos, verificamos que los cambios hayan sido aceptados, no hubo ningún error. Nos vamos a la parte de la vista, se está cargando. Y entonces tenemos que código de barra, fecha de registro, descripción. Vamos a empezar a agregar cada uno de los campos. Y ahora lo siguiente
es empezarlos a dejar en una sola fila. Entonces nos vamos a nuestro código. Vamos a quitar clase posición. Y como queremos que quede en una fila, le vamos a poner acá row. Ya estamos dejando que cada grupo se esté poniendo en una fila distinta. Ya hemos cambiado todas las filas precisamente para todos, para que se conviertan en filas. Volvemos a deployar. Vamos a mezclar. Entonces ya nos damos cuenta que el campo está correcto. Y nos vamos a la presentación para ver cómo cambió. Inspeccionamos para ver el primer dato. No se ha actualizado. Y ya empezamos a tener acá las vistas. Producto. Cuando vemos que algún cambio no está generándose adecuadamente, volvemos a apagar. Vamos a subir y limpiamos caché. Hay que limpiar caché porque en muchas ocasiones no se actualiza. Hay que instalar un plugin de Google Chrome que lo que hace es precisamente limpiar caché. Añadimos. Y lo que tendríamos sería algo así similar. Vamos a decirle que limpie el caché. Y cada que nosotros le presionemos en el botón, nos va a actualizar el caché. Entonces, nos venimos acá a nuestro producto, a nuestra presentación. Decimos que limpie caché.
Verificamos el código. Ya agregamos las filas. Vamos a agregar una columna que abarque todos. Guardamos. Estamos viendo acá. En cada una de las nuevas filas tendríamos que poner el tamaño que estamos deseando, como col 12, para que cada una de estas quede la fila o el tamaño que estamos deseando. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar cada una de las filas por el maquetador. Me pide que sea una fila con 12 columnas.
Ya una vez que tenemos eso, guardamos, ponemos el cambio 5. Vemos el cambio. Ya. Ahora, ¿qué notamos? Ya tenemos bien el nombre. Si yo empiezo a utilizar la parte de responsivo, voy a dar cuenta que conforme se vaya haciendo más pequeño, se va adaptando al tamaño que yo estoy buscando. Entonces, sí se está portando bien. Sin embargo, presentación no es la que nosotros habíamos dicho. Y el código de barras tampoco. Presentación y código de barras no tienen el tamaño que se había planteado. Vamos a hacer el cambio. Y en presentación vamos a poner algunas líneas interesantes para lo que es el estoy trabajando. Ponemos nuestras 12 columnas. Y ahora aquí en este form del checkbox sí vamos a meterle algún poquito de más código interesante, y lo que vamos a hacer es poner un div check para poder tener la etiqueta que vamos a querer poner. En cada uno de los checks que estamos definiendo, ya tenemos acá un check. Aquí adentro vamos a agregar las siguientes líneas. Estamos diciendo que van a ser checks. El check label, el que nosotros estamos deseando poner. Dejamos el tipo y cerramos aquí con label. Ahora, la cuestión de estas que vienen en fila lo vamos a modificar como check inline. Cerramos el label, movemos estos dos tantito para que se tenga, dejamos el texto ahí y ese es el código que vamos a estar replicando. Ese es todo el cambio que vamos a utilizar acá. Y ya tendríamos nuestros tres campos. Guardamos, hacemos check, checks inline, volvemos a subir, verificamos que sí, hace el cambio y veamos acá en
en la presentación visual. Hay un error al cerrar algún componente. Vamos a verificar qué error se generó. Entonces nos está haciendo falta iniciamos, nos hace falta cerrar el div. Después del label nos hizo falta cerrar el div. Ahora sí son correctos. Corregir error del div. Guardamos. Subimos. Verificamos. Next. Finish. Todo correcto. Verificamos si no hay error. Todavía no genera ningún error. Y vamos a ver el tema aquí es producto. Y si se dan cuenta ya tenemos acá individual, caja, precio, pero vamos a ver, vamos a inspeccionar por qué no se ve del tamaño adecuado. Vamos a ver. El cheque es correcto. La etiqueta de 2. Y nos faltó haber dejado que esta tenga un call de 10. Todas las etiquetas que estamos agregando deben tener un tamaño de 10 para poderlo trabajar. Vamos a agregarle aquí vamos a agregar el div nada más para ver que lo que vamos a hacer es, como ya entraron allá, este debió haber sido de 2. Vamos a meter este acá.
copiamos elemento, pegamos acá y editamos. Quitamos el texto, pero bueno, ya nos dimos cuenta que sí es ese tema. Nos vamos a corregirlo desde el código. Aquí la etiqueta para presentación está bien, simple y sencillamente que ahora vamos a ponerla de 3 para que siga teniendo la misma distancia. Y vamos a agregar un div para que vaya agregando los elementos que se van teniendo. Entonces acá y vamos a cerrar el div. Abajo de el div de ahí. Ok, de ahí tenemos este div que es el de los, y es correcto. Con eso ya vamos a volver a subir. Si quieren pueden ser muy descriptivos como estoy tratando de ser yo, o simplemente poner algún comentario que a ustedes les quede. Vamos, siguiente, finish. Y en nuestro repositorio principal lo que vamos a hacer es volver a mezclar para guardar el cambio que se ejecutó. Y ahora sí, en producto ya debe de estar todo muy parecido a lo que estábamos ahorita trabajando. Borramos el caché. Y vamos a verificar esa parte del por qué no se pone como nosotros decíamos. Inspeccionar. Ahora sí ya está con 3. Agregamos el div. Y for check online. Se encuentran en la parte de abajo. Es que en lugar de ser 10 eran 9. Se rumió para que se suban. Y ya, ahora sí, ya los estamos teniendo casi como decíamos. Nos damos cuenta que estos de checks en una sola línea están teniendo y si ya sabemos que son 9, aquí le podemos poner call 3 para que en un momento se ponga de esa forma. Ya son 3. Ya tenemos los dos elementos. Voy a poner 10 y aquí vamos a ponerle 2.
Verificamos los espacios. Tenemos que en el input tenemos que agregar un cambio. Ahí está. Ese es el cambio que tenemos que agregarle. Y vamos a quitarle los tamaños. Individual. Caja. Y peso. Ok. Y para que esto se vea bien, vamos a modificar en entonces lo vamos a poner de 3. Podemos ponerle text center para que veamos. Ahí está. Y así es como lo vamos a poner: individual, caja y el otro valor. Entonces ya son los cambios. Nos vamos para acá. En estos from groups. Hagamos que sean 3 columnas en una sola fila, los 3. Y ahora vamos a agregarle los vamos a agregarle los form input. Guardamos, hacemos codmin. Y esta ya es la presentación que en un momento vamos a tener correcta. Una vez que subimos, volvemos a mezclar y voilà, ya vamos a tener ahora sí las presentaciones muy apegadas a lo que nosotros habíamos generado. Entonces este es el proceso que en un momento dado podemos empezar a editar. Se dan cuenta que individual el error persiste, el error sigue siendo que le estoy poniendo 10 y son 9.
porque por eso no se pone en donde yo quiero. Pues si se dan cuenta ya ahora sí, individual, caja, peso, con respecto a la presentación que nosotros estábamos buscando. Entonces, y conforme se vaya volviendo responsivo, se va a ir manteniendo en el mismo tamaño, lógicamente adaptándose a las necesidades de cada uno de los componentes. Entonces vamos a hacer el último cambio. Este ya no le voy a hacer commit, o si le hago commit nada más para poderlo tener, ¿sí? Y voy a hacer que voy a poner presentación ok, que es el 7. Le hago un commit, me voy a lo que es el branch, le digo adelante, siguiente, finish, y ahora sí me voy a mi línea. Veo que ya carga correctamente y la presentación ya va a quedar a como nosotros estábamos buscándola. Ya está muy parecida a la presentación que estábamos nosotros deseando. Ahora sí, vamos a empezar a cambiar algunos otros componentes. Y está aquí la parte de Bootstrap para la presentación o el cambio de presentación que estábamos deseando.